Empezaría la clase de vasodilatadores coronarios, que es una clase que vamos a ver. Bueno, el tema de los vasodilatadores coronarios, como ustedes se pueden imaginar, tiene mucha importancia porque sirve para el tratamiento de las enfermedades llamadas síndromes coronarios agudos. Y los síndromes coronarios agudos son un grupo de entidades médicas que están representadas por la angina de pecho, que la gente suele llamarle preinfarto, o por el infarto agudo de miocardio, o por la fibrilación ventricular, que es el paro cardíaco en realidad, y que es lo que lo definimos muchas veces como muerte súbita, es decir, la persona que está bien, cualquiera de nosotros que está bien, y que de golpe en el transcurso de 2 horas de estar bien, realmente pasamos a ser novedad, que nos fuimos de este mundo. Entonces, los vasodilatadores coronarios son el grupo de drogas que va a tener importancia. Yo siempre les suelo aclarar que hago referencia a lo que es la terapéutica, pero no es lo mismo hablar de la farmacología básica que les tengo que hablar de ustedes que del tratamiento. De todas maneras, yo les voy a mencionar que una de las características más importantes es que una cosa es hablar de un vasodilatador coronario, como lo voy a hacer yo, y otra cosa es hablar del tratamiento del infarto agudo de miocardio, que es una entidad que tiene como representante más sobresaliente de este grupo otras actividades, como son, por ejemplo, la de tener una isquemia muy importante y la de formar parte en el tratamiento otras drogas aparte de los vasodilatadores coronarios, como serían, por ejemplo, los trombolíticos que vamos a ver en la próxima unidad, los fibrinolíticos o trombolíticos como la streptokinasa, los anticoagulantes, que son drogas que son muy importantes que ustedes sepan. Entonces, si yo le hablara del tratamiento del infarto, tendría que hablar también de esas drogas, pero el desarrollo de la materia está por separado, entonces les voy a hablar de vasodilatadores coronarios. Acá ustedes ven un corazón que se contrae, ¿sí? Y este corazón en condiciones normales se contrae más de 100.000 veces por día. Eso es lo que está estipulado que en todos nosotros ocurre. Otra característica es que este corazón, que está representado por el músculo, se contrae 37 millones de veces por año. Y también, lo que es más lindo para algunos, es que lo hace durante 70 u 80 años, dependiendo de la expectativa de vida de cada uno de nosotros, pero por supuesto que a veces esto no ocurre y este corazón se para, deja de latir mucho tiempo antes. Entonces, las drogas que vamos a ver son drogas que van a estar destinadas a realmente tratar de que este corazón siga manteniéndose la mayor cantidad de tiempo. Como ustedes ven allí, en la parte izquierda, van a ver algo de la circulación coronaria. ¿Y por qué van a ver algo de la circulación coronaria? Porque realmente ustedes saben que la primera ramificación, la primera arteria que nace de la aorta es la arteria coronaria. Y nosotros tenemos 2 arterias coronarias, que son la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda, como dice su nombre, es la que va a asegurar el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Tiene una rama importante que es la rama descendente anterior y tiene una rama que va bordeando a el surco auriculoventricular, que es donde está la válvula, y que es la arteria circunfleja. Lo que está por arriba es lo que se llama el tronco de la descendente anterior. La descendente anterior
es la arteria más importante, es la que realmente a nosotros nos va a asegurar que nuestro ventrículo izquierdo, principalmente la pared del ventrículo izquierdo, se contraiga en las mejores condiciones. Nosotros vimos que también tenemos una arteria coronaria derecha. Y esa arteria coronaria derecha asegura la circulación, por ejemplo, en el nódulo sinusal, en el nódulo aurículo-ventricular y en el ventrículo derecho. Entonces, uno diría, ¿qué es lo mejor? La descendente anterior, que me da a mí la movilidad de la cara anterior del ventrículo izquierdo, o la coronaria derecha, que me da la irrigación al nódulo sinusal, al nódulo auriculoventricular, y que si se nos tapa, no hay despolarización alguna por más movimiento extraordinario que tengamos en la masa ventricular. De ahí entonces que es importante tener en cuenta que las dos arterias son muy importantes para que nosotros podamos vivir en las mejores condiciones. El corazón básicamente tiene 4 paredes, para título informativo, tiene una cara anterior del ventrículo izquierdo, que es la más importante, tiene una pared posterior, que es lo que es menos importante, tiene una pared lateral que puede ser alta y baja, alta cuando está más cerca de la aurícula y baja cuando está más cerca de la punta, y también tiene una cara inferior. Obviamente que nuestro ventrículo derecho no tiene una parte derecha, una cara derecha, porque está en contacto a través del surco interventricular con lo que es el ventrículo derecho. Entonces, para asegurar que nuestro corazón siga realmente latiendo en esas condiciones, nosotros vamos a ver qué pasa en los síndromes coronarios. Y como ustedes ven en esta diapositiva, el síndrome coronario ya les he contado que el síndrome coronario estaba representada por la angina de pecho. La angina de pecho es lo que también se llama preinfarto para la gente. El común de la gente llama preinfarto. Nosotros debemos hablar de angina de pecho o angina de Prinzmetal, porque fue Prinzmetal en 1878, creo, si mal no recuerdo, que describió las características típicas del dolor precordial. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día sabemos que perfectamente fisiopatológicamente lo que va a ocurrir es que dentro de la luz de nuestras arterias se va a formar la placa ateromatosa. Esto es nuestro colesterol alto, nuestros triglicéridos altos, ¿sí? Todo eso va a ubicar donde está la punta de la flecha, sobre todo en las ramas de los vasos coronarios. Siempre estamos hablando de arterias coronarias, y entonces se va a obstruir. Es decir, las plaquetas se van a agregar, se va a fisurar esa placa, va a sangrar y la plaqueta viene a cohibir la hemorragia y de esa manera tapan la luz del vaso. Entonces se produce una obstrucción al flujo de sangre y la consecuencia es la isquemia del miocardio. Como ustedes ven en esa diapositiva, esto es importante que lo recuerden, y esto es lo que explica por qué muchas veces como parte del tratamiento está la coronariografía. Directamente nos colocan en una sala de hemodinamia, nos seccionan la arteria femoral, ¿sí? Habitualmente en la derecha, nos colocan un catéter, va por la arteria ilíaca, la aorta, el callado, hasta que se enhebra las arterias coronarias, se inyecta el medio de contraste y se ve la obstrucción que ahí estaría representado por esa imagen negra, y eso va a producir una isquemia del músculo cardíaco, y dependiendo del tiempo de la obstrucción, dependiendo de la magnitud de la obstrucción y de las medidas que nosotros hagamos, realmente podremos tener una angina de pecho o podremos tener un infarto
o si la obstrucción es masiva de una arteria coronaria en su porción más proximal, podemos tener una isquemia que se traduce en una fibrilación ventricular y la muerte de la persona. Acá ven entonces lo que les estaba diciendo con respecto al depósito de colesterol, al depósito de los ácidos grasos en el interior, en la luz de los vasos, que produce la obstrucción y el impedimento a que realmente se produzca, ¿sí?, el mantenimiento de la circulación. Y a la derecha ven una imagen de lo que es un electrocardiograma. Nadie les va a preguntar a ustedes qué es la onda P, el complejo QRS o la onda T. El mensaje que les quiero dar es que acá, en este tema, en estas patologías, es importante el electrocardiograma. Y ustedes, como futuros enfermeros, realizan los electrocardiogramas. Y ustedes, como futuros enfermeros, también saben interpretar los electrocardiogramas, y me consta porque la gente que trabajaba conmigo en terapia lo hacía y sabía a grandes rasgos reconocer los cambios de un infarto, de una arritmia. Eso no les voy a preguntar en segundo año, pero sí les digo a ustedes que eso perfectamente depende del interés de ustedes, seguramente lo sabrán qué hacer. Entonces, entrando netamente al tema de la clasificación de las drogas, si ustedes leen textos viejos van a ver clasificación de nitratos y nitritos. Yo les doy, como siempre, algo más nuevo, y les puse solamente nitratos representados por 3 drogas. La nitroglicerina está programado para quien raya la pantalla le aparezca el nombre. Así que les rogaría que no las hagan, porque es evidente, lo programé así. Entonces, por favor, si quieren quedar en evidencia, bueno, atiendan después sus consecuencias, ¿no? Entonces, los nitratos, decíamos que estaban representados por 3 grupos, ¿sí? Dentro de los 3 grupos están los denominados nitratos, y de los nitratos tenemos la nitroglicerina, que es la primera de las drogas, la nitroglicerina. Después de la nitroglicerina tenemos fundamentalmente el dinitrato de isosorbide. La otra droga es el mononitrato de isosorbide. Les repito esas 3 para que ustedes fundamentalmente la anoten. Repito: nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide. Los beta bloqueantes, que no me voy a referir por una cuestión de tiempo y porque lo vimos en extenso cuando vimos simpático-líticos y cuando vimos antihipertensivos, así que no les voy a hablar de los beta bloqueantes, pero sí son parte del segundo grupo. El tercer grupo son los antagonistas de los canales del calcio, y como cuarta droga, la ivabradina. La ranolaxina no la vamos a ver porque no hay en el mercado farmacéutico argentino. Entonces, vamos a hablar de los nitratos, de los antagonistas de los canales del calcio y de la ivabradina. Acá tienen a grandes rasgos los grandes grupos que les va a quedar a ustedes como material de lectura. Los beta bloqueantes ya vimos que era inotrópico negativo y ya vimos que es cronotrópico negativo. Vamos a ver los bloqueantes de los canales del calcio, que son los que van a producir esa acción relajante de la musculatura lisa que produce la vasodilatación. Disminuye la frecuencia cardíaca, y también es importante que sepan que actúa a nivel del circuito eléctrico del corazón. Más adelante vemos una diapositiva. Y los nitratos, que son fundamentalmente vasodilatadores venosos, aparte de ser vasodilatadores arteriales. Y esto es lo que ustedes en definitiva tienen que saber. Yo les puse todos como había.
Esta es una diapositiva mía, incluso del año pasado, pero van a ver que solamente nitroglicerina, lo que está en rojo es lo que hay en la actualidad. Nitroglicerina por vía endovenosa. Ya no hay más la nitroglicerina sublingual que se daba en la angina de pecho o en el tratamiento inicial del infarto. Existe solamente la nitroglicerina intravenosa, que tiene una biodisponibilidad del 100%, ¿sí? Tiene un inicio de acción sumamente rápido, menos de 1 minuto, y dura la acción de 3 a 5 minutos. Vamos a ver más adelante en una diapositiva que la vida media es de 3 minutos. Importante hacer referencia a la nitroglicerina por vía intravenosa. Y más adelante vamos a ver otras características. Entonces, dijimos que por la vía endovenosa alcanza una rápida concentración e inicio de la actividad farmacológica, ¿sí? Vamos a ver fundamentalmente que la nitroglicerina, las siglas son NTG, es captada por las células musculares lisas de los vasos sanguíneos y ese grupo nitrato es el que se descompone fundamentalmente en óxido nítrico. Es el grupo nitrato el que transforma en óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, entonces aumenta fácilmente la cantidad de sangre que hay fundamentalmente dentro del territorio venoso. El metabolismo de la nitroglicerina es hepático, ¿sí? Por medio de una reductasa, que es una enzima que está en el hígado, ahí les puse el nombre, no es necesario que la recuerden, y se transforma en metabolitos, y como les dije ya en la diapositiva anterior, tiene una vida media de 1 a 3 minutos y la de los metabolitos es 10 veces menos potente como vasodilatadores, pero es de 2 a 3 horas. Entonces, recuerden que la vida media de la nitroglicerina es de hasta 3 minutos y la de los metabolitos de 2 horas. Lo que pasa es que el metabolito es mucho menos intenso, mucho menos importante en la acción farmacológica, motivo por el cual siempre tenemos en cuenta que la nitroglicerina endovenosa es de vida media corta. La otra droga que nos interesa que sepan es el dinitrato isosorbide. Y el dinitrato isosorbide, como ustedes ven acá, puede administrarse por vía sublingual o por vía oral. Por vía sublingual tiene un inicio de acción rápido, que el inicio de acción es entre 2 y 5 minutos. El inicio de acción. La máxima acción alcanza hasta la hora y fundamentalmente la duración de la acción es de 2 horas aproximadamente. Lo que ustedes tienen que saber es que cuando uno tiene una angina de pecho, habitualmente la primera medicación que se da es el nitrato isosorbide en forma sublingual. ¿Por qué? No debe ser porque dura 10 horas de vida media. Será porque porque la vida media es corta. La vida media es entonces sumamente corta y porque el inicio de su acción farmacológica es rapidísimo, entre 2 y 5 horas. Ahora, cuando se da por vía oral, el tiempo ya es distinto. Sí, el inicio de acción es entre 15 y 45 minutos y la máxima acción llega a las 2 horas. Vuelvo a decirle, Rosa Chaparro, no me escribas porque realmente sale Luna Vitonti, Ailín Villalba, ahora Rosa Chaparro. Estás en la lista de quienes me rayan la pantalla, por favor. Después veremos. Muy bien. Entonces, sigamos perfectamente como la tercera droga, que es fundamentalmente la del mononitrato de isosorbide, ¿sí? Es la otra droga que se suele dar, o no es que se suele dar, que se da fundamentalmente en otras circunstancias, como son en los estadios crónicos, como son, por ejemplo, cuando estamos en un estado
digamos, de una angina crónica. Pero antes de pasar al mononitrato y para terminar con el dinitrato, vamos a ver la farmacocinética, después vamos a ver la interacción farmacológica y las reacciones adversas que tiene. Muy bien, entonces la primera de las características que vamos a mencionar va a ser que fundamentalmente la administración, como les dije, va a ser por vía sublingual. La biodisponibilidad, ¿se acuerdan lo que es biodisponibilidad? Es el porcentaje de la droga que llega a la sangre para ejercer su acción farmacológica. Como vemos, del 100% es de un 40 a 50%. El nivel plasmático se alcanza a los 10 a 15 minutos. Ahora, cuando se administra por la vía oral, la biodisponibilidad es más baja. ¿Por qué? Porque se metaboliza más en el tubo digestivo. Entonces llega menos porcentaje a la sangre y, como ustedes ven, casi llega a la mitad. Esto es el 25%. Y el máximo nivel está a los 60 minutos, como vimos en la diapositiva anterior. El metabolismo realmente es importante que lo sepan, en que la conocemos a la droga. Dinitrato de isosorbide tiene un metabolito 2,5 y 5 mononitrato, y la vida media es de aproximadamente 5 horas. Ahora, ¿qué pasa? Lo que es importante que ustedes sepan es que los fármacos del grupo de los nitritos producen tolerancia. Entonces, si uno indica cada 8 horas, hace referencia a que lo va a administrar cada 3 veces o 3 veces por día, pero no precisamente cada 8 horas. ¿Por qué? Porque produce tolerancia, y entonces un tiempo más o menos de alrededor de 12 horas para que lleve acción farmacológica. La última es el mononitrato de isosorbide, como les dije, que se da en la angina crónica, no en el episodio agudo. Repito, el mononitrato sirve para cuando el paciente ha superado el cuadro y no fundamentalmente cuando el paciente está en el evento agudo. Esto es, se da por vía oral, y por supuesto que los tiempos son mucho más holgados, porque la duración de la acción es hasta de 10 horas. ¿Cómo es la farmacocinética del mononitrato de isosorbide? El mononitrato de isosorbide se absorbe rápida y completamente por vía oral y tiene una biodisponibilidad del 90 al 100%. Me olvidé de decirles que abajo tienen en la diapositiva las formas que se presentan y una pequeña particularidad. Si ustedes miran bien, van a ver que dice mononitrato de isosorbide, y les dejé el nombre comercial, que realmente ustedes saben que no me gusta hacerlo, pero me pareció importante porque el otro se llama de la misma manera con el nombre de AP. ¿Y saben qué significa AP? Acción prolongada. Esto es lo que se llama el comprimido de liberación prolongada. Comprimido de liberación prolongada. Entonces, vamos a ver de que, siguiendo con la farmacocinética, el metabolismo es en el hígado y se transforma en metabolitos inactivos, y la eliminación fundamentalmente es por vía renal. Ahí les puse de vuelta la vida media, que es de aproximadamente 4 a 5 horas en la forma convencional, pero el comprimido de liberación prolongada, que es el comprimido que está ahí identificado como AP, Medocor AP como nombre comercial, la vida media es más prolongada, de aproximadamente 6,5 horas. Entonces, que les quede bien claro que el mononitrato se emplea en los casos crónicos, y el que se emplea en el evento agudo inicial, y la nitroglicerina, como es endovenoso, es la alternativa, la droga de elección cuando el paciente está internado en la unidad coronaria o en el servicio de emergencia, o ustedes como paramédicos identificaron con el monitoreo que es un infarto o una cardiopatía isquémica y le administran nitroglicerina mientras lo están trasladando al hospital. Clara esa diferencia.
¿Cuáles son las reacciones adversas? Las más importantes son las cefaleas. Se dice que si un paciente no tiene cefalea, no está recibiendo nitroglicerina. Ese es el aforismo medio, motivo por el cual casi en el 90% de los casos hay cefalea. Ustedes le preguntan al paciente si le duele la cabeza. Otra característica que es muy frecuente es el aumento de presión intraocular y los mareos y vértigos que produce. Pero yo les voy a agregar algo porque no les puedo escribir todo. Una de las características que tiene es que aumenta la hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana. Y este fármaco es característico por producir hipotensión arterial. Entonces, esto de la hipertensión endocraniana es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un paciente que tiene una crisis hipertensiva, que hizo un pequeño sangrado cerebral, un accidente cerebrovascular hemorrágico, y que tiene una cardiopatía isquémica, no puede recibir nitroglicerina, porque aumentará la presión dentro de su cerebro y obviamente empeorará el cuadro neurológico. Entonces, siempre, o lo que es lo mismo, un paciente que tenga un susto, un traumatismo craneoencefálico y producto de eso hace una cardiopatía isquémica y un infarto, no podrá recibir nitroglicerina si tiene una hemorragia cerebral, motivo por el cual siempre es importante. La otra acción que tiene es la hipotensión arterial. Recuerden, si un paciente tiene una crisis hipertensiva y está haciendo un infarto agudo de miocardio, la nitroglicerina, al dilatar las arterias coronarias, dilata las otras arteriolas y produce tensión. Otras acciones son las náuseas, vómitos, cianosis, metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia se produce por una reducción que hay en los grupos químicos de la hemoglobina. Y una de las características es que da la sangre de color marrón. Y les puse ahí cuando hasta no hace mucho había nitroglicerina sublingual, la nitroglicerina le dejaba una sensación quemante en la boca. La vía sublingual, como ustedes se imaginan, es la misma que la que ya vimos anteriormente. Se coloca el comprimido debajo de la lengua, no se deglute, no se tritura, se espera habitualmente 15 minutos y se produce la disolución. La nitroglicerina, cuando venía en esa forma de presentación, producía esa sensación quemante en la boca. También puede producirle sudoración, puede producir debilidad muscular, y otra de las características es el enrojecimiento de la piel, la piel se acompaña de prurito, erupciones cutáneas, dermatitis de contacto, reacciones que son muy comunes. La dermatitis de contacto era una característica que solía aparecer mucho cuando la nitroglicerina venía en forma de parches. Yo, como ya tengo unos años en esto, vi las otras presentaciones de nitroglicerina como eran en parches que tenían los cardíacos. Esa forma de presentación en la actualidad no hay más. ¿Qué interacciones farmacológicas tienen las nitroglicerinas? Bueno, una de ellas es la posibilidad de producir hipotensión arterial, y esto ocurre fundamentalmente cuando se adiciona a otras drogas como son, por ejemplo, el alcohol. Es común que el enfermo cardíaco que toma nitroglicerina, que recibe nitratos, ya sea por vía oral, no digo el que está internado porque obviamente que no se lo va a permitir nadie, tampoco el que tiene una crisis aguda que sabe que su vida es inminente, porque la característica del dolor de pecho, que lo dejo para el final, es una sensación asfixiante, es una sensación que genera ansiedad y peligro de vida. El enfermo se da cuenta que se le termina la vida, pero cuando el paciente supera, habitualmente quiere tomar alcohol.
y habitualmente siempre uno hace transgresiones. Deben recordar siempre que puedan: el alcohol junto con los nitratos produce hipotensión. Y es conocido los ejemplos de grandes personalidades que en algunas circunstancias, siendo coronarios, tomando drogas vasodilatadores coronarios, ante la ingesta de alcohol se desmayan y producen una situación de quebranto en la reunión o en la fiesta donde estaban. Todos conocemos casos de eso. Así que es importante que sepan que el alcohol lo que hace es favorecer o potenciar la hipotensión. Y también que esta acción se debe fundamentalmente junto cuando uno administra a estos nitratos junto con otras drogas antihipertensivas. En ese caso también sucede lo mismo. Y les puse una circunstancia muy especial que es el sildenafil. Todos ustedes saben, seguramente escucharon hablar que es el sildenafil y junto con los nitratos produce hipotensión. Entonces, ¿qué interacciones farmacológicas tienen que recordar? El paciente coronario, el paciente que tiene una angina crónica o un postinfarto que está con nitratos, evite la combinación de nitrato más alcohol más sildenafil porque la va a pasar mal. La hipotensión es lo que posiblemente en algún momento le va a ocurrir. ¿Qué cuidados de enfermería tienen que tener con estas drogas? Bueno, el control de la tensión arterial. No se puede administrar un vasodilatador coronario si el paciente es hipotenso. Muchas veces está en la unidad coronaria, está en la unidad de terapia intensiva, el paciente está infartado y está en shock, está con hipotensión, no se le puede administrar fundamentalmente en esos casos muchas veces nitroglicerina porque uno va a agravar la hipotensión, va a agravar la isquemia. Conclusión: siempre, antes de administrar nitroglicerina o nitrato, controle la presión arterial. Otro cuidado es pregunte por la cefalea y los signos de hipertensión endocraniana, por lo que dijimos. Es importante, o si no, producir el alivio en la región retroesternal. Y seguramente la cefalea cada vez va a ser más importante porque aumenta la presión intracraneal. Está contraindicado con el alcohol y en unas características por vía endovenosa. Siempre, dado el riesgo de hipotensión, hoy en día se administra por bombas de infusión. Pero la nitroglicerina es sensible. Quiere decir que se inactiva, se destruye, pierde su acción farmacológica por la luz, motivo por el cual siempre hay que cubrirla. Otra cosa que era importante es que había, como tenía la posibilidad también de absorberse por la piel, se tiene que hacer usar guantes, pero eso era fundamentalmente una indicación cuando había fundamental el uso en otros, hace unos años atrás, de los parches. Era común ver los coronarios con parches que entraban. Entonces, en ese caso era común. Y también hay una presentación que es de nitroglicerina en pomada para las fisuras anales y que es una concentración un poco menor, ¿sí? Como es un vasodilatador para que cicatrice más. Pero realmente nosotros esa indicación es más anecdótica. Lo que a nosotros nos interesa es fundamentalmente como un vasodilatador. Pero si ustedes buscan nitroglicerina, les debo decir que también van a encontrar esa indicación. Y siguiendo con los cuidados de enfermería, ven ahí un comprimido ranurado. Los comprimidos ranurados son los únicos que están capacitados para quebrarlos y darlos, porque está asegurado que en cada mitad existe una concentración pareja de drogas, cosa que no sucede cuando no es ranurado. Y los comprimidos de liberación prolongada son importantes porque no se deben masticar ni disolver en la boca. Entonces, cuando ustedes estén con nitratos,
Miren bien si en el nombre comercial es uno solo o dice AP o abajo dice AP es acción prolongada o cuando dice comprimidos de liberación prolongada, porque harían una gran mala si ustedes se equivocan y ponen a un comprimido de liberación como vía prolongada, como vía de administración sublingual y realmente hacen el efecto contrario en un caso agudo dando un dinitrato isosorbide en vez de vía sublingual por la vía oral. Flaco favor le estarán haciendo a ese paciente. Y recuerden, para terminar como última característica, que los nitratos producen tolerancia. Son el grupo de fármacos junto con los opiáceos que tienen la posibilidad de producir tolerancia. ¿Qué era la tolerancia? La tolerancia era la necesidad de aumentar la dosis que uno tiene que hacer, que tiene que administrar para obtener la misma acción farmacológica. Los opiáceos y los nitratos producen esto. ¿Cómo se hace? Se evita el tiempo bien rígido y realmente entonces siempre se separan unas 12 horas. Por ejemplo, el paciente recibe a las 8 de la mañana un comprimido, recibe fundamentalmente a las 13 horas un segundo comprimido y después a las 17 horas un tercer comprimido y se deja más de 12 horas para que al día siguiente el paciente siga a las 8 horas con el nuevo comprimido. Con respecto al grupo de los bloqueantes de los canales de calcio, fundamentalmente hay 3 drogas que son las que ustedes ven ahí: la nifedipina, diltiazem y el verapamil. Les voy a decir que la nifedipina fue la droga prototipo del grupo durante muchos años. Hoy no hay más nifedipina, hay solamente una nifedipina de acción prolongada y cuesta conseguirla. Y como ustedes sabrán, no se dan comprimidos de liberación prolongada en una enfermedad tan grave y tan aguda que en cualquier momento, que en minutos, nos lleva al otro mundo. Motivo por el cual la nifedipina no se usa. El diltiazem ha pasado a reemplazar a la nifedipina y el verapamil es la tercera droga que también se usa en este caso. En conclusión, de las 3 que ven ahí, la nifedipina ya no se usa, solamente se expende en liberación prolongada, que nos sirve como antihipertensivo, pero no como un vasodilatador coronario, aunque tiene ese efecto. La que se utiliza es el diltiazem. Y les voy a explicar algo que ustedes ven ahí para que sepan. Ven como efecto vasodilatador la nifedipina tiene 3 cruces, mientras que el diltiazem, que es el prototipo, 2 cruces. ¿Qué significa esto? Que la nifedipina era más potente como vasodilatador que el verapamil. Ahora, una cosa es cuando ustedes analizan el nódulo auriculoventricular. Y cuando ustedes analizan el nódulo auriculoventricular, ven que la nifedipina tiene un signo negativo, el diltiazem una cruz y 2 cruces del verapamil. ¿Saben qué significa? La nifedipina era taquicardizante. La nifedipina era la única droga del grupo que producía taquicardia, mientras que la diltiazem y el verapamil producen bradicardia. Y en el efecto inotrópico negativo, la nifedipina es inotrópico negativo en la misma potencia que el diltiazem y el verapamil es más inotrópico negativo. ¿Qué significa eso? Que si vos tenés una angina de pecho o vos tenés un infarto cardíaco, el médico oculta, hace los estudios, diagnostica y elegirá uno u otro en función a lo que tiene. Pero si el paciente está con una insuficiencia cardíaca, que ya el corazón está débil, no le va a poner drogas inotrópicas negativas, porque es llevarlo a un edema agudo de pulmón y a la muerte del paciente. Entonces, esa es la diferencia, pero les vuelvo a decir, solamente vemos esperen que no quiero que me pase la hora, no falta por el examen. Entonces, el diltiazem y no más la nifedipina.
Entonces vamos a ver el diltiazem rápidamente. Farmacodinámica del diltiazem. Terminamos de explicar que el diltiazem, ¿sí? Lo muestro nuevamente, es una droga que es vasodilatadora, es inotrópica negativa, ¿sí? Y a nivel del nódulo también tiene una acción. Entonces, cuando ustedes ven esta imagen, el corazón va a bombear con menos fuerza. Va a bombear con menos fuerza porque es inotrópico negativo. Y si realmente vemos en otra parte el sistema de transmisión eléctrica, vemos la importancia que tiene el nódulo aurículo-ventricular, que es lo que ustedes ven en la animación que más amarillo tiene, por ejemplo, ahí, en ese momento, y eso significa ¿qué cosa? Que cuando ustedes están ante la presencia de un infarto, no es que van a colocar a estas drogas porque son vasodilatadoras, las van a colocar en función al cuadro clínico del paciente, porque son cronotrópicas negativas, quiere decir que bajan la frecuencia cardíaca, y que son inotrópicas negativas, que disminuyen la fuerza de contracción. Entonces, una cosa es la patología, ¿sí? Y otra cosa es la propiedad farmacológica de la droga. Es decir, no se puede generalizar todo. Lo que sí es importante que es inotrópico negativo y cronotrópico negativo. Bien, vamos a estudiar entonces la farmacocinética. Y con respecto a la farmacocinética, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en primer lugar el diltiazem viene para ser administrado tanto en comprimidos, que son de 60, de 120 miligramos, pero también viene en ampollas, como ven abajo, de 5 miligramos, de 25 miligramos en 5 mililitros. La forma de administración por vía oral será en el paciente una vez que está compensado, y administraremos por vía endovenosa en el paciente que está en una crisis aguda. La biodisponibilidad del 40% y se absorbe en un 90%. La unión a las proteínas al 80%. Tienen la particularidad de pasar a la leche materna, motivo por el cual se desaconseja la lactancia. Tiene un metabolismo hepático a metabolitos y se elimina por heces más o menos el 60% y el porcentaje menor por la orina, y tienen una vida media de 3,5 a 4,5 horas. Ustedes me preguntarán, ¿por qué solo les hablo del diltiazem y no del verapamilo? La respuesta está en esta diapositiva. Todas ellas, de los bloqueantes de los canales del calcio, o como encontrarán en otros textos como antagonistas de los canales del calcio, realmente tienen esta misma diapositiva y comparten estas mismas características, salvo la vida media, que difiere más o menos en una hora. Motivo por el cual el diltiazem que les puse como prototipo realmente es lo mismo que si estuviéramos hablando del verapamil. Bien, entonces, ¿qué interacciones farmacológicas tienen? Las interacciones farmacológicas, dentro de las interacciones farmacológicas, vamos a ponerlo bien. Un segundito que voy a mostrar acá. A ver, vamos a ampliar. Windows الشاشة للصوت. A ver, un poquito. Entonces, bien, les decía. Dentro de las interacciones farmacológicas, lo importante es que comparten algunas particularidades con respecto a las otras drogas del grupo. ¿Y qué les parece a ustedes cuando uno hable de una droga
que tiene una acción inotrópica negativa. Y fundamentalmente, una de las características será que puede tener interacción con los digitálicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los digitales? Los digitálicos, la dioxina, eran drogas inotrópicas positivas, pero cronotrópicas negativas. Por eso le dábamos en una insuficiencia cardíaca, porque aumentaba la fuerza de contracción y disminuía la frecuencia cardíaca. Por eso también le dábamos en las taquiarritmias. Estas son inotrópicas negativas y fundamentalmente entonces hay que tener precaución con los digitálicos y con los beta bloqueantes. Eso significa beta bloqueantes. El diltiazem también aumenta la biodisponibilidad del propanolol y los antagonistas de los canales del calcio siempre van a potenciar el inotropismo, la conductividad y la automaticidad cardíaca de los anestésicos. Por eso es que antes de ser operados somos evaluados por el anestesista y por eso es que muchas veces el anestesista nos dice, mire, yo no le puedo dar la cirugía, no le puedo permitir a usted que use anestesia porque realmente su situación va a agravarse y usted puede salir muerto de la cirugía con un paro. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque potencia sí la acción negativa que tienen los anestésicos. Y el diltiazem aumenta la concentración de carbamazepina, motivo por lo cual es útil en los pacientes que realmente tienen epilepsia y que son tratados por ellos. ¿Qué reacciones adversas tiene el diltiazem? Bueno, dentro de las reacciones adversas del diltiazem, comunes van a ser las cefaleas, los edemas, bradicardia, bloqueo de primero o segundo grado, la hipotensión que tienen, fundamentalmente el rubor, tienen síntomas digestivos y uno de los que llama la atención es la disgeusia. Disgeusia significa que nos saca el gusto, nos quita el gusto. Pueden producir boca seca, constipación y fundamentalmente también tenemos que producen somnolencia, RAS, aumento de la fosfatasa alcalina. Son datos de laboratorio, las transaminasas, la LDH, y todas estas drogas pueden producir alteraciones sexuales e impotencia, al igual que como vimos de los antihipertensivos. Para terminar, vamos a ver el tema de la ivabradina. La ivabradina es una droga viejo que ustedes consulten, tiene una acción que prácticamente es una acción selectiva que tiene y específica a nivel del nódulo sinusal, Y otra de las características que tiene es que preserva la contractilidad, prolonga la diástole y favorece la relajación ventricular, lo que le hace una droga de gran elección para los casos crónicos, pero no para los casos agudos. Entonces, es importante la ivabradina. El problema, como siempre, con algunas drogas está en el costo. Son drogas bastante caras que lo que hace prácticamente difícil que el paciente pueda tranquilamente usarse en forma masiva. En cuanto a la farmacocinética, ustedes ven al pie que viene de 5 y de 7,5 miligramos. Tiene una absorción rápida y completa por vía oral, máxima concentración en 1 hora. La biodisponibilidad es de 40% y se administra con las comidas. Y ahí le voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué se administra con las comidas? ¿Porque no tiene interacción con las comidas? Sí tiene interacción con las comidas. Lo que pasa es que como tiene mucha variabilidad en el porcentaje que se absorbe, se prefiere darle a todo por las comidas. De esa manera es más homogéneo la absorción que tiene. Por eso se administra. Otra de las características que tiene es que tiene una alta porcentaje de unión a las proteínas, del 70%, se metaboliza por el citocromo 3A4 a un metabolito que es activo. Realmente la eliminación es por la orina y por las heces y fundamentalmente tiene una vida media de 11 horas. Esto permite que la ivabradina sea administrado fundamentalmente 2 veces por día. ¿En quiénes tenemos que contraindicar?
en la mujer que da de mamar y en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque produce fundamentalmente muerte fetal, alteraciones de la embriotoxicidad y está desaconsejado la lactancia. ¿Qué interacciones farmacológicas tienen? Bueno, se pueden administrar con quinidina, con beta bloqueantes y con amiodarona. Prolongan el intervalo QT en el electrocardiograma. ¿Yo sabe qué quiere que digan? Yo quiero que ustedes digan que junto con otras medicaciones tienen la particularidad de alterar el electrocardiograma. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Sí, porque si ustedes son enfermeros y están monitoreando y haciendo el electrocardiograma al infarto, el infarto tiene una serie de cambios en el electrocardiograma. Entonces, hay que ver los cambios, hasta dónde son por el infarto y si no tiene algún cambio que realmente es producida por la asociación con. Recuerden que son drogas que pueden alterar el electrocardiograma. El segundo punto dice con diuréticos por alteración del potasio. Ustedes saben que los diuréticos, ¿qué producían? Hipocalemia. Y cuando baja el potasio tiene una acción importante junto con el sodio en la despolarización, motivo por el cual la posibilidad de arritmia siempre aumenta cuando hay hipocalemia. Con el ketoconazol, claritromicina, ritonavir aumenta las concentraciones de ivabradina. ¿Saben por qué? Y porque son drogas que actúan sobre el citocromo 3A4. Estas drogas producen una inhibición de ese citocromo. Entonces, cuando inhiben ese citocromo, sube el nivel de la droga. El jugo de pomelo, que parece ser tan inocente, vemos que aumenta la ivabradina. Entonces, den siempre las drogas con agua, no den con jugo de pomelo. Y la rifampicina, los barbitúricos y la fenitoína disminuyen las concentraciones de ivabradina. ¿Por qué? Porque tienen interacción con el citocromo CYP3A4. Esto, les vuelvo a decir, es lo que le da importancia. Yo les tengo que dar, no les pregunto habitualmente esto, pero yo me conformo con que ustedes sepan cuando abren un prospecto, cuando miran farmacocinética, cuando van a largas hojas a veces de prospecto a metabolismo y leen fundamentalmente sobre qué citocromo y qué otra droga actúa, porque si la droga actúa sobre ese mismo citocromo, seguramente habrá una interacción farmacológica y el producto de la interacción es que suba o baje el nivel de concentración en sangre. Dentro de las reacciones adversas, estas todas producen bradicardia, bloqueo auriculoventricular, alteraciones del electrocardiograma, como vimos, hipotensión, fosfenos y visión borrosa. Bueno, ahí les digo una cosa. Una de las mayores características de la ivabradina es la visión borrosa. ¿Por qué? Por el mecanismo que tiene de la disminución de la entrada de sodio, ¿sí? A nivel del nódulo sinusal en el corazón, pero también tiene mucha importancia en esta acción farmacológica en la retina. Por eso es que el paciente tenga una visión borrosa y al paciente se va a quejar de que todo le brilla y sobre todo cuando hay un aumento o una la intensidad de la luz. Eso es una de las cosas más comunes que tiene el paciente que toma ivabradina. Las cefaleas y los mareos son comunes también tienen la posibilidad de producir alergia, fundamentalmente erupción cutánea, muchas veces prurito, urticaria. Producen alteraciones con el nivel de creatinina que sube, esto se lo sabe fundamentalmente por los análisis, y tiene concentraciones, tiene una serie de reacciones que son digestivas comunes a todas estas drogas, aumentan los eosinófilos y aumentan fundamentalmente la concentración de ácido úrico. ¿Qué cuidado de enfermería deben tener? Controlar el pulso. No se puede dar ivabradina o estas drogas a pacientes que tienen bradicardia, que tienen menos de 55 latidos por minuto. Se deben dar la ivabradina con las comidas, habitualmente con el desayuno, habitualmente con la cena. El aumento de dosis debe ser gradual, debe ser paulatino.
aproximadamente durante 15 días. Y también recordar siempre que si tiene menos de 50 latidos por minuto, se debe suspender el tratamiento. Y para terminar, cuando da ibabradina, que les digo, no todos tienen 4.000, 5.000 pesos cada 30 días para recibir estas drogas. Si toman realmente el Procarelor, el nombre comercial, pregunten fundamentalmente sobre la visión. Y si se olvidan ustedes de dar una dosis, nunca den una doble dosis por la dosis. Si se olvidó, sigan con la dosis pautada, no den doble dosis. Esto en enfermedad coronaria, en este tipo de patologías, como vamos a ver en el segundo semestre también con los diabéticos, es sumamente importante. Como esta es la última clase, gracias y felices vacaciones. Y solamente a partir de ahora, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, solamente se deben quedar en Zoom los alumnos que rinden el primer recuperatorio. Y como el examen está programado para las 15:10 y ustedes ya les pasé el link, si quieren hacerme alguna pregunta en este transcurso, les dejo la posibilidad de estos 10 minutos para que me pregunten, aunque creo que está todo explicado. ¿Está? Bueno, ahora, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? Hola. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, profe. Bueno, con respecto al examen les hablo. Con respecto al examen les digo, hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Recording stopped. A ver, ¿me escuchan bien? Recording in progress. ¿Qué pasa acá?